Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda plática del seminario de becarios del semestre 2021-1. En esta sesión tenemos el gusto de tener a Narda Cordero Michel como expositora. Nos va a dar la plática titulada Mezclando ciclos alternantes en gráficas bicoloreadas en aristas. Narda estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias y la maestría en el Instituto de Matemáticas en la UNAM, bajo la asesoría de la doctora Hortensia Galeana, con quien actualmente realiza su doctorado. Su área de interés es la teoría de gráficas. En la licenciatura, también Ilan Goldfeder fue su cotutor de tesis. Demos la bienvenida a Narda. Bueno, déjenme presentarles pantalla porque hice unas diapositivas. Bueno, entonces empiezo y bueno, si alguien me quiere interrumpir para preguntarme algo, como ya no estoy viendo el chat, pues ahora sí que con micrófono, por favor. Bueno, ya mi nombre es Narda Cordero y les voy a hablar sobre un pedazo de mi tesis de doctorado, que es en teoría de gráficas. Y justo se trata de ciclos alternantes. Y bueno, de ciclos alternantes en gráficas coloreadas en aristas con dos colores, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, más o menos les voy a contar qué es lo que estudié ahí y por qué me interesaron los ciclos alternantes. Como varios no son de esa área, pues voy a empezar con las definiciones así como básicas. La primera es así, una gráfica, que va a ser una pareja de conjuntos. El primero de ellos no vacío, que van a ser objetos llamados vértices, que voy a representar con estos puntos. Y el segundo conjunto va a consistir de parejas de vértices, ese sí puede ser vacío, pero en mi caso van a ser siempre no vacío este también. Y justo estas parejas de vértices, como son no ordenadas, las voy a representar con una línea entre los dos vértices correspondientes. ¿Sale? Y cuando hablo de gráficas bicoloreadas, van a ser justamente gráficas a las que se les asigna una función de color que va de las aristas a un conjunto de colores. Normalmente serían colores así como del 1 al K, pero como yo solo trabajo con dos colores, pues preferí llamarlos rojo y azul. Entonces, esta es una gráfica bicoloreada. Y pues bueno, como es función, no se vale que ninguna arista tenga dos colores. Para unas cosas que se llaman multigráficas, se valdría tener otra arista entre dos vértices y tener una azul y una roja, que serían aristas diferentes entre dos vértices. Pero en las que yo voy a usar, igual solo tengo una arista entre dos vértices. Interrumpa. Sí. ¿Estás pasando tus diapositivas? Porque nosotros solo estamos viendo la primera. Entonces, no sé. Ay, sí, estoy pasándolas. Déjenme ver cómo se le hace. Sí, porque de hecho ya avancé varias. Entonces en pantalla completa no se puede. Ahí sí lo están viendo la siguiente diapositiva. Sí, creo que sí. Bueno, al menos yo sí. Sí, bueno. Entonces la voy a dejar así, aunque se vea toda la ventana, ni modo, para que no haya problemas. Entonces, bueno, les decía yo que una gráfica la representaba de esta manera, donde los puntos son los vértices y las líneas entre puntos son las parejas de vértices a las que llamo aristas. Cuando la gráfica es bicoloreada, le voy a asignar un color a cada una de las aristas. Y en mi caso nada más voy a trabajar con aristas rojas y aristas azules. Dentro de estas gráficas bicoloreadas hay unas estructuras que me van a importar. Las primeras son los ciclos, que son sucesiones de vértices adyacentes en las que el primero es igual al último y todos los intermedios son diferentes, como en este caso. Y dentro de los posibles ciclos hay dos particulares. Uno son los ciclos monocromáticos, que tienen todas sus aristas del mismo color, y los ciclos alternantes, que son
ciclos en los que dos aristas consecutivas tienen distinto color. Cuando hay más colores, pues pueden tener muchas longitudes, pero en mi caso, que son solo dos colores, los ciclos solo pueden tener longitud par, que la longitud es el número de aristas que tiene el ciclo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí este es de 4 y no habría manera de hacer uno de 3 que fuera alternante en este tipo de gráfica. Cuando una de estas gráficas tiene un ciclo que pasa por todos sus vértices y es alternante, digo que es un ciclo hamiltoniano alternante y que la gráfica es hamiltoniana alternante. Y dentro de las gráficas dentro de las gráficas dos coloreadas hay unas que me van a importar más que otras, que son las pancíclicas alternantes, que son las que tienen ciclos alternantes de todas las longitudes posibles. En este caso, tengo una gráfica de 6 vértices. Para tener ciclos alternantes necesitaría que fueran de longitud 6 y de longitud 4, que son justo los que ya les había marcado. Y ya no hay más posibles longitudes para ciclos alternantes. Entonces, esta gráfica de aquí sí satisface tener ciclos alternantes de todas las longitudes posibles, entonces es pancíclica alternante. Esas son las que a mí me interesan más. Y bueno, dentro de las gráficas, o sea, les puse allá en el resumen que hay el problema de determinar si una gráfica es pancíclica alternante es bastante difícil, es NP de hecho, y entonces lo que se ha hecho es buscar si en ciertas familias de gráficas hay como condiciones fáciles de verificar que nos digan que es pancíclica alternante. Yo trabajé con una familia a la que llamamos suma generalizada. Entonces las definí aquí formalmente, pero con el ejemplo va a quedar más claro qué es esa suma generalizada. Pero nada más por no dejarlo de la definición, lo que voy a hacer es tomar una familia de gráficas bicoloreadas en aristas que van a ser ajenas en vértices por pares y voy a considerar un conjunto, este que denoto G1 más G2 más así hasta GK. Ese conjunto va a contener un montón de gráficas bicoloreadas que tienen que satisfacer 3 propiedades, que son las que anuncio aquí. Que la primera es esta, que va a tener el conjunto de vértices, va a ser igual a las uniones, a la unión de los conjuntos de vértices de las otras, que va a tener una copia de cada una de estas adentro, y que si yo tomo un vértice en una y un vértice en otra, a los que llamo sumandos, esos dos vértices van a tener que tener una arista entre ellos, de un color el que sea, pero fijo. Entonces, a ese conjunto es al que voy a llamar suma generalizada coloreada, a este de aquí, a las gráficas que satisfacen esas 3 propiedades. Y nada más una nota es que cuando digo la suma generalizada coloreada me refiero al conjunto, y cuando digo una de las sumas va a ser una gráfica dentro de ese conjunto. Y ahí que las aristas especiales que definí van a llamarse aristas exteriores. En el ejemplo se va a ver muy bien. Aquí nada más voy a hacer una suma de 2 gráficas. Voy a tomar G1 y G2, que son bicoloreadas, son ajenas en vértices. Y vamos a construir una gráfica que esté en este conjunto, en el de la suma generalizada. Para la primera condición decía que el conjunto de vértices de la nueva gráfica tenía que ser la unión de los conjuntos de vértices de los sumandos. Entonces, estos 8 vértices van a ser vértices de mi gráfica nueva. La siguiente condición era que cada una de las gráficas tenía que quedarse íntegra como copia adentro de la nueva gráfica, como para los que sí son de gráficas, como subgráfica inducida, que es que no voy a agregar nuevas aristas aquí, sino que me voy a quedar con las originales y con el mismo color. Entonces,
toda esta de aquí va a estar adentro de la nueva y toda esta de acá abajo también va a estar adentro de la nueva. Y luego voy a tomar todas las aristas posibles entre los vértices de la de arriba y los vértices de la de abajo. A esas son a las que les voy a llamar aristas exteriores. Y estas son las que voy a necesitar asignarles una coloración para poder decir que están en la suma, ¿no? Porque todas las gráficas de la suma tenían que ser bicoloreadas en aristas. Y la tercera condición era que tenían que ser adyacentes todos los vértices de la primera gráfica a todos los de la segunda y que además tenían que tener un color arbitrario pero fijo. Entonces, ya que asignamos una coloración a esas aristas, tenemos una gráfica en el conjunto G1 más G2. ¿Sí? Y la aclaración que cabe aquí es que si yo tomo dos coloraciones distintas de esas aristas a las que llamo exteriores, entonces obtengo elementos distintos en mi conjunto. ¿Sí? Entonces es un conjunto que tiene varias gráficas. Porque de hecho siempre tiene al menos dos. Si una de las gráficas fuera un vértice solito y la otra de las gráficas fuera otro vértice solito, pues tendría que haber una lista y podría ser roja o azul. Entonces siempre hay más de una, ¿no? Pensando en que sean diferentes las rojas de las azules, ¿no? Y bueno, lo que yo me pregunté era si en mis gráficas originales, si tomo dos gráficas que originalmente tienen ciclos hamiltonianos alternantes, o sea, ciclos que pasaban por todos sus vértices y que tenían así una lista roja, una azul, una roja, una azul. La primera pregunta que me hice fue, ¿será posible que todas las gráficas en su suma contengan un ciclo hamiltoniano alternante, o sea, otro ciclo de ese estilo? Y pues la respuesta fue que a veces sí y a veces no. Voy a intentar explicar esto. A veces sí, voy a tomar estas dos gráficas, que van a ser ciclos alternantes en sí mismos, ¿sí? Como son ciclos, pues ya son hamiltonianas alternantes de entrada. Y me voy a fijar en una suma que contenga un par de aristas como estas, que formen un ciclo monocromático. Con una de este lado y dos opuestas que sean exteriores, pero el ciclo total que me sale aquí sea monocromático. Pues lo que pasa en ese caso es que si no considero estas dos, entonces puedo formar un ciclo alternante más grande, ¿sí? Y ese ciclo pasa por todos los vértices de la gráfica nueva, la que sería un integrante de la suma generalizada, y es hamiltoniano alternante, ¿no? Porque tiene ese ciclo. Entonces ese es un ejemplo de cuando sí se puede. Y a este ciclo, que me hace esa gracia de pegármelos bien, le voy a llamar ciclo monocromático bueno, ¿sale? Porque luego en algún momento voy a volverlo a mencionar, entonces le puse nombre. Y bueno, un ejemplo de cuando no se puede formar un ciclo alternante que pase por todos los vértices. Igual voy a tomar dos ciclos y lo que voy a hacer aquí va a ser llenar estas aristas de manera que todas las que llegan a este de abajo son rojas, todas las que llegan a este son azules, luego a este rojas y a este azules. En este caso no puedo formar un ciclo alternante que tenga vértices en ambos lados. Eso es sencillo comprobarlo porque si piensan que tienen que llegar a cualquiera de los vértices del de abajo por alguna de las aristas exteriores, porque para que tuviera vértices arriba y abajo tendría que utilizar una de estas que cruzan, pues podríamos agarrar cualquiera. Entonces digamos que llegamos a este vértice, entonces tuvimos que llegar por una roja. Como lo que queremos hacer es construir un ciclo alternante, la sucesión tendría que seguirse a fuerza porque es la única azul que llega a este vértice. Entonces llegamos por una roja y avanzamos por esta azul. Y luego, pues quiero seguir con mi sucesión de vértices tomando aristas de colores alternantes. Entonces no podría regresar al ciclo de arriba por ninguna de estas,
porque llegué por esta de acá, que era azul. Entonces tengo que avanzar por la única roja que tengo disponible, que es esta de aquí. Y haciendo exactamente el mismo análisis, vemos que el ciclo tendría que continuar por esta azul. Y otra vez, ya no puedo irme al ciclo de arriba, sino que tengo que cerrar acá. Pero entonces ya cerré un ciclo aquí y no pude irme nunca, ¿sí? Entonces, eso ya nos dice que no vamos a poder encontrar un ciclo alternante que tenga vértices arriba y abajo, ¿sí? Entonces, esa cosa, como también era especial, mereció nombres. Quizá no los puedan recordar todos, pero por si alguien se los lograra acordar, le voy a llamar vértices singulares con respecto a la otra gráfica, a aquellos que tienen todas las aristas exteriores del mismo color, ¿sí? Y les voy a llamar no singulares si tienen aristas rojas y azules exteriores que inciden en ellos, ¿sí? Y si se fijan en este caso en lo particular, tengo colores alternantes aquí en las singularidades de estos vértices. Entonces, a todo este ciclo de abajo le voy a llamar singular con respecto al de arriba. O sea, C2 es singular respecto a C1 porque todos sus vértices son singulares, pero además van alternando color rojo, azul, ¿vale? Y en cualquier otro caso, digo que es no singular. Acá es no singular porque tiene vértices no singulares. Y, por ejemplo, acá, este ciclo de abajo también es no singular porque no tiene alternancia. Aunque todos estos vértices, bueno, estos 4 vértices son singulares respecto al de arriba, tienen 3 seguidos rojos, entonces ese no es singular con respecto al de arriba. Nada más porque luego lo voy a mencionar. Y entonces dijimos, bueno, quizá el problema fue que agarré ciclos. Agarré mis 2 gráficas que eran ciclos y no pude construir un ciclo hamiltoniano que en esa gráfica que era una suma, ¿no? Y entonces la pregunta fue, bueno, si mis gráficas originales tuvieran más ciclos alternantes, entonces podría ser que una gráfica en su suma también tuviera ciclos alternantes de muchas longitudes. Y pues la respuesta fue que tampoco. Y el mismo ejemplo me servía. Si me fijaba yo en una gráfica G2, esta que fuera así pancíclica alternante, que tuviera ciclos alternantes de todas las longitudes, y esta en lo particular, que es una gráfica también alternante, pancíclica, porque tiene aquí, si se fijan, el ciclo de 4, luego con la siguiente diagonal azul 1 de 6, y luego todo el de afuera de 8, pues coloreando con el mismo estilo, o sea, haciendo que cada uno de estos vértices sea singular, pues tampoco podía hacer ciclos alternantes que fueran mezclados con vértices de este lado y con vértices de este lado, y el análisis era muy parecido. Entonces, pues dijimos, no, qué chafa. Y ya luego nos dimos cuenta que estas aristas que forman estos ciclos, estas 2 azules y, por ejemplo, estas rojas, son como aristas chafas, pero hay unas que son buenas, que van a ser cuando sean entre vértices que tienen el mismo color de singularidad, pero van de color contrario. Por ejemplo, este y este son singulares rojos, porque todas las aristas que van a la otra gráfica son rojas, pero entre ellos la arista es roja. Si hubiera sido azul, otra cosa sería el resultado. Habríamos podido formar ciclos alternantes con vértices de este lado y de este lado, pero como fue roja no pudimos. Entonces, ya luego eso lo pudimos concretar en unos resultados. Y justo resulta que hay patrones de aristas que sí nos permiten hacer ciclos de muchas longitudes. Ese fue un ejemplo, el que les acabo de comentar, pero aquí les comento otro. Voy a suponer que los vértices de arriba forman un ciclo alternante, o sea, que puede continuar tanto como quiera, pero que en algún momento se cierra.
Y los vértices de abajo también son otro ciclo alternante que puede ser tan largo como quieran y se cierra en algún momento. Entonces, este sería un sumando, los vértices de arriba, y el de abajo sería otro sumando. Si supongo yo, en mis hipótesis, que no hay ciclos monocromáticos buenos, que eran los que tomaban una arista de este ciclo, una arista de este ciclo, y los extremos estos del mismo color, entonces lo que pasa es que cada vez que yo encuentre una arista de un color, puedo encontrar varias. Por ejemplo, en este caso que tengo esta azul, puedo asegurar con total certeza que esta de acá tiene que ser roja, porque si no me formaría el ciclo monocromático de 4, que era el que yo llamé ciclo bueno. Entonces, esta fuerza tiene que ser roja. Y al encontrar esta, puedo encontrar la que sigue, que tiene que ser azul. Y así me puedo ir siguiendo. Y en algún momento van a cerrar bien por cuestiones del mínimo común múltiplo. Entonces, encuentro así como una sucesión de aristas que van siendo azul, roja, que son como paralelas, digamos, y que cierran bien, ¿sí? Y resulta que si yo pongo ahí una hipótesis de que los vértices sean no singulares, siempre puedo encontrar un ciclo alternante de longitud 4 que tenga esta gracia, tener 2 de las aristas exteriores y 2 consecutivas en uno de los ciclos. Y entonces, con esos, lo que voy a hacer es formar muchos ciclos, porque esta nueva arista que encontré me va a permitir encontrar una sucesión de varias aristas. Todas estas con la misma lógica. No hay ciclo monocromático azul, entonces esta tiene que ser roja, y ya que esté roja, pues la que sigue tiene que ser azul, porque si no habría un ciclo monocromático rojo, y así. Y entonces, ya que tengo como esas dos clases paralelas de aristas, las que había yo pintado originalmente y estas, pues obtengo ese grupo de aristas. Y esos grupos de aristas me permiten hacer nuevos ciclos. Por ejemplo, este de longitud 4. Pero si avanzo un poquito más por cada uno de los ciclos, pues puedo hacer uno de 6. Si avanzo otro poquito más, puedo hacer uno de 8. Y puedo yo seguir así, hasta acá, ¿no? Entonces, utilizando esas dos clases paralelas, pude hacer ciclos de todas las longitudes que yo necesitaba. Y esto le puse aquí ciclos cortos porque están, como, bueno, así se armaban ciclos que no eran tan largos. Y para los ciclos que eran más largos, utilizaba otra manera de pegarlos. Que lo que era así. Tomar un ciclo completo y irle metiendo de parejas en parejas de vértices. Entonces, por ejemplo, aquí venía por acá, decido bajar, cruzo una arista aquí y vuelvo a subir y continúo por el ciclo de arriba. Entonces ahí lo que hice fue uno de los ciclos originales, irlo agrandando. Y lo puedo agrandar también en otra de sus aristas. En lugar de tomar una arista roja, bajar, tomar 2 del de abajo y continuar. Y así otra vez. Y poco a poco fui también encontrando ciclos alternantes de las longitudes grandes. Y pues justo eso era padre, porque de no haber podido encontrar un ciclo hamiltoniano alternante, pues resulta que con algunas condicioncitas podíamos encontrar no solo un ciclo hamiltoniano alternante, sino de muchas longitudes que también fueran alternantes. Y entonces como que fuimos juntando toda la información, y juntando toda la información pudimos hacer como un teorema que les voy a como bosquejar, en el que lo que hicimos fue tomar 2 gráficas bicoloreadas en aristas y ajenas en vértices, cada una de ellas con un ciclo hamiltoniano alternante,
Le puse aquí que el número de vértices de la primera es 2n, el número de vértices de la segunda es 2m y n es mayor o igual que m. Y entonces, si toman una gráfica en ese conjunto al que llame la suma, que satisfaga esas tres condiciones que decía yo, pues pueden pasar primero como una bifurcación. Que el ciclo hamiltoniano alternante de una de ellas sea singular con respecto a la otra de las gráficas, ¿sí? Si eso ocurre, pues también puede pasar dos cosas. Si hay una arista adecuada, y por adecuada me refiero a una de estas que va entre dos vértices singulares del mismo color, pero que la arista es del color contrario, entonces resulta que puedo encontrar ciclos alternantes de todas las longitudes posibles, entre 4 y el número de vértices total de esta nueva gráfica, G, que pues una tenía 2n, la otra 2m, entonces serían 2n más 2m, ¿no? Entonces todos de 4, 6, 8, 10, así, hasta 2n más 2m. Entonces hay ciclos alternantes de todas las longitudes posibles. Pero si no existe esa arista adecuada, entonces ni siquiera hay ciclos alternantes que tengan vértices en los dos lados. ¿Sí? Y con eso ya cubrimos todas las posibilidades para cuando uno de los ciclos es singular con respecto a la otra gráfica. Y entonces la otra posibilidad de este arbolito es cuando ninguno de esos ciclos es singular con respecto a la otra gráfica. O sea que o hay vértices no singulares o si todos son singulares no son con ese patrón rojo, azul, sino que vienen un par de vértices con la misma singularidad consecutivos. En ese caso, lo que podía pasar es que encontráramos un ciclo monocromático bueno y como les dije ahí, podíamos encontrar un ciclo que tuviera los vértices de las dos, un ciclo alternante que contuviera los vértices de las dos y entonces es hamiltoniano alternante. O bien, si no hubiera esos ciclos monocromáticos buenos, entonces tendríamos una gráfica pancíclica alternante, o sea que tiene ciclos alternantes de todas las longitudes posibles, pero además aquí en vértices, o sea que con esto me refiero a que existen ciclos de todas las longitudes posibles por cada vértice. O sea, si agarran cualquiera de ellos, pueden encontrar un ciclo de la longitud que quieran, que sea alternante y que pase por él. Y entonces con eso ya cubrimos como todo lo que puede pasar con una gráfica en este conjunto, con una gráfica bicoloreada en este conjunto. Y si se fijan en la posibilidad 1, la 3 y la 4, además pasa que pues al ser pancíclica alternante y pancíclica alternante en vértices, tienen un ciclo alternante que pasa por todos los vértices, porque si tienen de todas las longitudes, tienen en particular ese que es hamiltoniano, que pasa por todos. Entonces, de ahí obtuvimos una pequeña caracterización que decía que una gráfica en este conjunto era hamiltoniana alternante, si solo si contenía un ciclo combinado, o sea, un ciclo que fuera alternante y que tuviera vértices de los dos lados, porque estas posibilidades pues como que son excluyentes. Y bueno, como pues cabía preguntarse si eso solo pasaba para dos sumandos o si se podía generalizar para más sumandos, para que gráficas bicoloreadas que tuvieran un ciclo hamiltoniano alternante. Y pues no totalmente, pero casi. Y entonces lo que logramos demostrar fue que si tienen una colección de gráficas bicoloreadas en aristas, que cada una con un ciclo hamiltoniano alternante, y bueno, que son ajenas en vértices o de entrada, y toman una gráfica en este conjunto, en la suma generalizada coloreada,
Entonces, pueden decir dos cosas. Les voy a decir primero la segunda porque es la menos fuerte. Es que la gráfica es hamiltoniana alternante, o sea, tiene un ciclo hamiltoniano alternante, si solo si contiene un ciclo alternante C que intersecta a cada uno de sus sumandos, ¿sí? Y eso, pues, es esa caracterización, ese corolario que les dije verbalmente de ese arbolito que les dibujé. Y la otra cosa, que es la más fuerte, es esta, que si G no tiene ciclos buenos, o sea, no tiene ciclos monocromáticos de longitud 4, que tienen dos de sus aristas opuestas exteriores, y esta G además contiene un ciclo alternante que intersecta a cada uno de sus sumandos, entonces pueden decir que G es pancíclica alternante en vértices también. O sea que tiene ciclos alternantes de todas las longitudes y eso lo pueden decir para cada uno de los vértices. Por cada vértice pueden encontrar uno alternante de la longitud que quieran. Y pues a mí ese me pareció bonito. Y ya del otro, si se acuerdan, en el otro podíamos decir tantito de las que solo eran pancíclicas alternantes, aquí ya no pudimos así como excluir ese caso en un tercer punto. Pero pues bueno, algo es algo. Supongo que hay una condición aquí intermedia entre el ciclo que intersecta todas y no contener estos ciclos buenos, pero pues ya no encontramos esa condición adecuada. ¿Qué decir? Y bueno, eso era todo lo que les quería decir. Entonces, gracias por haber venido. ¿Quito esto ya? ¿Dejo de presentar pantalla? ¿O me quieren preguntar algo y creen que puedan necesitar aquí una diapositiva? Pues muchas gracias, Narda. Como tú quieras, si quieres puedes abrirnos tu pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Narda? Parece que no. Sí, creo que no, todo muy claro. Está muy Sí. padre el resultado, a mí me gustó mucho. Me gustan mucho las gráficas. Pero pues no creo que no tengo ninguna pregunta así muy Sí. específica. Está bien. Gracias. Pues muchísimas gracias, Narda. No de qué. Muchas gracias, Narda. Muy buena plática. Gracias. Gracias. Bueno, pues te agradecemos, Narda, y pues agradecemos obviamente a todos los participantes. Sí. En los comentarios, Rafael Ochoa puso que muchas gracias, muy interesante. Andrés también, muchas gracias. Y bueno, les agradecemos, de nuevo a Narda y a los asistentes y los invitamos el próximo miércoles a una plática más del seminario de becarios. Esta plática fue grabada. Entonces, pues sí, igual si tienen algún comentario pueden contactar con Narda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Hasta bye. luego. Vale. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Chao. Chao.